Una oscura figura se desprendió de su mente. Lo ha atormentado hasta el fin. Los restos calcinados de leña en la antigua chimenea y las viejas alfombras cubiertas a esta altura por asquerosos y putrefactos hongos son dos de las cosas que caracterizan este agradable lugar. Los fármacos en la alacena aguardaban ser consumidos. Era extraño y prácticamente imposible que en estas habitaciones maltratadas y azotadas por los años y la febril putrefacción de las paredes hubiese algo que denotara felicidad o un mínimo destello opaco y apagado de alegría. El resto de la ancestral edificación también era antigua y muy llamativa, pero, al parecer, totalmente normal y corriente. Sin embargo, la inquietante y fastuosa entrada despertaba muchos misterios e inquietudes en la mente y los ojos del que desafortunadamente allí se encontrara. Smuggler tomó sus pastillas segundos después de abrir los ojos, como de costumbre, sudado y agitado, consecuencia rutinaria de los amaneceres de los últimos 20 años. Y desde que sintió aquella presencia extraña junto a él en todos los lugares de la casa comenzó a tomar 2 dosis de los grises e inevitables fármacos que solo aminoraban su retorcida esquizofrenia pero no borraban el dolor de su alma ni las extrañas imágenes de su cabeza. Con el pasar del tiempo la esquizofrenia desquiciada y sofocante de Smuggler no empeoró pero sus sueños sí. El mundo dentro de su mente era cada vez más grotesco y oscuro a tal punto que tuvo que permanecer 3 días despierto hasta que el agotamiento se encargó de todo. Las agudas pesadillas de Smuggler siempre concluían de la misma manera infernal e indeseada, era tragado, su vida era absorbida por completo por algo macabro, vil y malvado que él no conocía ni quería conocer. Él había ocupado esa casa desde que su antiguo dueño se había ido, aunque muchos afirmaban que había desaparecido porque desde fines de julio de hacía ya 6 años ningún ser vivo en esta tierra lo había vuelto a ver. Smuggler se había mudado a esta extraña edificación cuando todo era tranquilo. Se encontraba ubicada al costado de un melancólico sendero polvoriento de tierra fina y se alzaba detrás de un gris jardín en el que nada crecía, nadie podía sonreír en aquel lugar. A pesar de las famosas historias sobre la derruida casa que conformaban de alguna manera una parte del folclore del pueblo, él necesitaba silencio y tranquilidad, por lo que nunca prestó atención a esas fantasiosas historias de pueblerinos crédulos e ignorantes hasta que una de las noches enfermizas y agobiantes una figura oscura se desprendió de su mente y lo atormentó hasta el día de su muerte. Él no se había percatado de que el horror había aparecido allí hasta el día en que la tenue música que sonaba en el antiguo y destartalado tocadiscos comenzó a cortarse y a escucharse extraña, y las puertas de pronto se cerraban con un golpe estruendoso sin razón alguna, y los vidrios explotaban cada tanto, las sillas también se desacomodaban aún sin que él las tocara. Tal vez todo era un simple producto de la esquizofrenia, pero fuera lo que fuera estaba deteriorando cada vez más la mente del desesperado Smuggler. Fue en el invierno de julio cuando comenzó a evaluar la situación y pensó en dejar la casa. Habían sido 3 meses insoportables y terroríficos, aunque no había habido más que voces, gritos, ruidos y desórdenes. A esta altura ella estaba acostumbrado a todo aquello y su esquizofrenia se había transformado de pronto en una notable locura que era evidente y entendible. El miedo que comenzó a sentir fue cada vez mayor, cada día que pasaba era la despedida de cualquier esbozo de felicidad o tranquilidad, la tristeza aguardando la soledad y la muerte que iba en camino, y el canto de los pájaros se había tornado apagado y desgarrador como un requiem fatal sin fin alguno, como una infinita pieza sacra escrita y dirigida por el diablo. Fue a fines de julio cuando vio aquello que lo había atormentado por tanto tiempo. Pasó muchos días en el sótano luego de haber tenido la desdichada fortuna de ver a aquello, la infrahumana presencia que había convertido su vida en una tragedia constante. Smuggler era delgado pero en ese momento, producto de la irreversible locura, poseía un cuerpo escuálido, sus huesos sobresalían y su rostro podía ser descrito por horas. Su rostro era una sola mueca aguda y desquiciada de horror y soledad. 1000 demonios con muecas depravadas y retorcidas flotaban sobre cada noche y las cosas nunca estaban quietas. Enloqueció por completo cuando descubrió que la heladera no era más que un depósito refrigerado de sangre y repugnantes restos cuya procedencia no conocía. Smuggler pasó sus últimos días en el sótano y nunca más fue visto por la gente del pueblo, y tal vez los crédulos e ignorantes pueblerinos sabían en realidad algo que él no. Algo había escapado de su mente y había sido tan terrible como la propia muerte. Algunas cosas que hay en nuestra mente nunca deben escapar porque pueden matarnos y construir un mórbido infierno en nuestras vidas.